los valores y las virtudes familiares. Buenos días, muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. Es un gusto que nos volvamos a encontrar en esta serie de episodios que estamos grabando con el único fin de que se conviertan en una herramienta para que los padres de familia tengan más recursos para poder educar a sus hijos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, voy a hablar de un tema bastante interesante, polémico, complicado. Es el tema de los valores y las virtudes en la familia. ¿Por qué se vuelve un tema complicado? Porque desde mi punto de vista es quizá de los temas en los que existe un mayor desconocimiento por parte de las personas. A mí me ha pasado muchas veces. Hace poco, haciendo una remembranza de mi trabajo como orientador educativo, hacíamos un recuento de las entrevistas que he podido realizar a lo largo de esta carrera y rondaban las 3.500 entrevistas con familias. Y en esas entrevistas, invariablemente, como preámbulo para poder elaborar un plan de formación que sirva para ayudar al hijo en lo que puedan ser sus áreas de oportunidad, siempre acostumbro preguntarle a los padres, papá y mamá, ¿cuáles creen que son las 3 mejores virtudes de su hijo? Y parece increíble, pero les cuesta muchísimo trabajo a la hora de la hora decir cuáles son las 3 mejores virtudes de mi hijo. Y tú dices, ¿cómo? ¿En serio? Sí, para empezar, porque no existe un criterio claro de qué es una virtud. Y entonces, cuando tú le preguntas a un papá, oye, platícame cuáles son las 3 mejores virtudes de tu hijo, y te dice, pues es que es muy buen hijo. Eso no es una virtud. Ser buen hijo no es una virtud. Ser buen hijo es un valor que se diferencia de una virtud. Ahorita voy a explicar la diferencia que hay entre valores y virtudes, porque eso nos ayuda a tener un panorama más claro de qué diferencia hay entre una y otra y qué cosas debería yo preocuparme por promover en que mi hijo fuera adquiriendo poco a poco. Igual de complicado es cuando tú le dices a una familia, a ver, dime por favor, ¿cuáles crees tú que serían las 3 mayores áreas de oportunidad de tu hijo? Y a veces no te captan muy claro qué puede ser un área de oportunidad. Es más fácil que le digas cuáles son los errores más grandes de tu hijo. Y entonces ahí sí pueden empezar a decirte, bueno, pues es desobediente, es perezoso, etc. Sin embargo, como parte de una cuestión natural, inherente al ser humano, es mucho más fácil descubrir las cosas negativas que las cosas positivas. Siempre cuesta más trabajo cuando yo te digo, a ver, dime 3 cosas buenas de X persona. Me cuesta mucho trabajo explorar, analizar y descubrir cuáles podrían ser estas 3 virtudes que pueda tener una persona. Si yo te pregunto, dime 3 cosas malas, 3 defectos que tenga una persona, no le dices 3, le dices 10, seguramente. Bueno, pues la idea de este pequeño corto que vamos a hacer el día de hoy es justamente ayudar a que las familias tengan cierta claridad en qué diferencia hay entre un valor y una virtud. Cuando tú hablas de valor, tienes necesariamente que pensar que el valor es una cualidad que tienen las cosas en virtud de la cual tú das algo a cambio, generalmente dinero, para poder poseerlo. Y tú dices, ¿en qué radica, por ejemplo, el valor del oro? ¿Por qué el oro es tan valioso? Bueno, hay varias razones. Y quizá la primera y la más poderosa no es que sea muy bonito, no es que sea muy duradero, no es que sea un metal que no se oxida,
sino que más bien es un metal que tiene una gran demanda. O sea, a todo mundo, en todo el mundo, le apetece tener algo que sea de oro, por el valor monetario que esto representa. Y entonces, si un país emite monedas de oro, la gente las guarda, las atesora, las ahorra, porque sabe que en un momento dado esas monedas van a tener un valor superior. ¿Y por qué suben de valor? Pues porque la gente sigue queriéndolas tener, y entonces, independientemente de que el oro sea un metal precioso, independientemente de que el oro sea un metal escaso en la tierra, lo que más incrementa su valor es el deseo de las personas por poseerlo. Entonces eso le da un valor diferente. Y eso podría ser una definición de valor. Ahora, para que podamos ir poniéndonos de acuerdo, ¿cómo son los valores humanos? Cuando yo intento descubrir qué diferencia o cómo puedo diferenciar si esto que estoy diciendo es un valor o es una virtud, pues tengo que fijarme en ciertas cosas. Las virtudes es una cuestión que las personas tienen que vivirlas de manera ordinaria. Por ejemplo, la virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia, para que sea virtud, tiene que tener varias características. Primero, que sea consciente. Primero, que sea razonada, que sea pensada. Segundo, que me haga crecer como persona, que al yo vivirla de manera ordinaria me haga mejor persona cada día. Pero yo la vivo, la virtud es mía, no del vecino del frente. Yo soy el que la vive, yo soy el que la cultiva, yo soy el que la posee, yo soy el que me enriquezco, el que me engrandezco con esa virtud. Y esa virtud se puede diferenciar de un valor, porque el valor es algo que las personas ajenas a mí pueden percibir. Generalmente los valores están compuestos de varias virtudes. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú hablas de una persona, si tú estás queriendo contratar a una persona para tu empresa, o para tu colegio, o para donde tú quieras, y tú dices, oye, ¿esta persona es confiable? Ser confiable no es una virtud, ser confiable es un valor compuesto de varias virtudes. ¿Cómo puedes saber si una persona es confiable? Bueno, pues te vas a su historial, te vas al conocimiento que tengas sobre ella y dices, hombre, es confiable porque suele ser una persona puntual, suele ser una persona responsable, suele ser una persona honesta. Y todas estas virtudes que habitualmente vive esta persona le dan el valor de ser confiable. Y entonces, pues sí me interesa contratarle porque es una persona de gran valor que además va a agregar un valor a mi empresa. ¿Qué otra característica tienen los valores humanos? Pues hacen deseables a las personas. A mí me gusta más rodearme de gente que tenga muchos valores que de gente que carezca de ellos. Me parece que es un mundo mucho más apetecible estar rodeado de personas que te puedan aportar poco a poco cosas que de gente que no te aporte nada. Esta parte es importantísima entenderla, porque vamos a ver la trascendencia que tiene en la educación de los hijos cuando hablemos de cómo los hijos deben de ir desarrollando criterios para elegir amistades. Hablaremos un poco más a fondo del tema de la amistad, pero ahorita por lo pronto les adelanto que los chicos suelen ser amigos de su compañero de banca, ser amigo del que trae el balón para jugar, ser amigo del que trae un lonche bien rico y entonces lo comparte a la hora del receso, ser amigo del que trae dinero para comprar en la tiendita y entonces pues me conviene ser su amigo, ¿no? O del que más sabe para que me pueda ayudar en los exámenes. Y entonces esos criterios que en algún momento de tu vida utilizas para elegir amistades, después los tienes que ir depurando y tienes que ir pensando en qué virtudes
puede tener una persona para que a mí me interese ser su amigo? Y luego, más importante todavía, ¿qué virtudes debo tener yo para que alguien más me interese ser amigo mío? Y cuando tú estás hablando de transmitirle este tipo de conocimientos a tus hijos, a tus alumnos, pues lo primero que le dices a tu hijo: hombre, ¿te gustaría de amigo a alguien que no es honesto, que no es sincero? Pues no, ¿verdad? Si te haces amigo de alguien que acostumbra a tomar las cosas ajenas, lo más probable es que tarde o temprano termine quedándose con algo que es tuyo. Y entonces ese tipo de relación, pues, no es tan sana, no nos gustaría tanto, ¿no? En fin, ya hablaremos más a fondo del tema de la amistad. Volviendo al tema de los valores humanos, es importante saber que se viven de manera ordinaria. Los valores son algo que una persona tiene, que difícilmente pierde. O sea, si tienes un valor, es difícil que lo pierdas, porque el valor es producto de una serie de virtudes que tú vives de manera natural, de manera habitual. Cuando tú platicas con un niño y le preguntas: ¿cómo te has portado últimamente? Y te dice: más o menos. Yo siempre les digo: más o menos es pariente de mal, pero me da vergüenza decirte mal, y entonces mejor te digo más o menos. Y sería más honesto que me dijeras: la verdad es que mal, y me cuesta mucho trabajo portarme bien. Y, ok, entonces, ¿portarse bien será una virtud? Sí, claro. Pero en determinado momento tiene más visos de valor, porque portarse bien tiene como componentes principales varias virtudes que le hacen tener el valor de ser un niño bien portado. Y luego, tratando de entender las diferencias que existen entre valores y virtudes, para no confundirnos, para tener claro qué es una cosa y qué es otra, y por qué es importante vivir una para luego poder poseer la otra, tendríamos que pensar en una definición de qué es una virtud. Y si yo les pidiera a ustedes: a ver, piensen en una definición de virtud, lo más seguro es que podamos enredarnos y buscar términos muy complicados para poder llegar a algo que puede ser bastante sencillo. La definición más ordinaria, más clara, más entendible de virtud es un hábito operativo bueno. Esto desecha de raíz cuando los niños te dicen: oye, ¿y no hay virtudes malas? Si es malo, no es virtud. O sea, por definición, cuando dices hábito operativo bueno, la virtud es algo que tiene que ser positivo. No puede haber virtudes malas. Y luego, ¿qué características tienen las virtudes? Acabo de decir, es un acto consciente. Alguna vez, platicando con una educadora, entramos un poquito en polémica porque me decía que no estaba tan de acuerdo en promover en los niños la virtud de la obediencia, porque la obediencia sonaba un poco como a sumisión, como a yo me agacho y hago lo que tú digas. Y la verdad es que bien definida, bien pensada, bien razonada, la virtud de la obediencia es una virtud de amor, es una virtud consciente, es una virtud bien pensada, es una virtud propia de gente inteligente. ¿Por qué le hago caso a mi mamá? Primero por amor, porque la quiero mucho. ¿Por qué le hago caso a mi papá? Por la misma razón, porque lo quiero mucho. Y porque yo, desde mi limitado conocimiento de la vida, puedo descansar en la tranquilidad de saber que cuando mi mamá o mi papá me piden algo, pues generalmente es para que yo vaya creciendo armónicamente, para que yo me fortalezca, para que me haga bien. No me piden algo para que me haga daño. Y de esa manera aprendes que obedecer no es tan malo. Obedecer no necesariamente es sinónimo de sumisión. La obediencia bien entendida
es una virtud de amor. Y luego, lo más importante, cuando hablas de la virtud de la obediencia, no te puedes estacionar en soy un ser obediente y tengo 3 años y soy obediente y eso es muy bueno, y tengo 6 años y soy obediente, sigue siendo bueno. Tengo 12 años y soy muy obediente, empieza como a perder su sentido este asunto, ¿no? Y si tú me dices, tengo 18 años y sigo siendo obediente, algo va mal, algo no está tan bien. Todos los seres humanos tenemos que vivir una transición y decir, yo empecé siendo un ser que por amor, que por razonamiento positivo, obedecía a mis padres, obedecía a mis mayores y era obediente. Pero luego sufrí una transición hacia el sentido de responsabilidad. Y cuando tú le preguntas a un niño, descríbeme la diferencia entre obediente y responsable, y con toda paz te dicen, obediente es aquel que necesita que le digan qué tiene que hacer, tiene mucha razón. Y responsable es aquel que no necesita que le digan qué tiene que hacer, sino que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Eso es ser una persona responsable. Y entonces, quizá el obediente y el responsable hacen las mismas cosas, pero partiendo de orígenes diferentes. El obediente lo hace porque hay alguien que le está, órale, hazlo. Quien vive la virtud de la responsabilidad no necesita que haya quien le esté andaleando para que haga las cosas. Sabe que las tiene que hacer y las hace. Y entonces tú tienes que promover en tus hijos que tus hijos empiecen siendo obedientes, pero luego migren hacia el sentido de responsabilidad, para que cuando lleguen a los grados superiores, hablo del 4º, 5º, 6º de primaria, el niño empiece a vivir de manera natural el sentido de responsabilidad y deje de estar detrás de ti, o tú detrás de él, perdón, diciéndole qué tiene que hacer. Tú no tienes que estar haciendo eso, porque cuando tú le preguntas al niño, oye, la tarea, pues ya la hice, oye, levántate, pues ya me levanté, oye, peínate, ya me peiné, oye, baja a desayunar, ya estoy aquí abajo. Eso es ser obediente, es adelantarte un poco a los tiempos para que no tenga que haber nadie detrás de ti pidiéndote que hagas las cosas. Eso es principal característica de las virtudes, ser un acto consciente. Lo siguiente es que tiene que ser un acto repetitivo. Tú no puedes ser sincero hoy sí, mañana no. No puedes ser responsable hoy sí, mañana no. Ordenado hoy sí, mañana no. Pues no. Si eres ordenado en la mañana, en la tarde y en la noche, y mañana y pasado mañana y la semana que entra y el mes que entra y todos los días. Y luego, a través de esta serie de repeticiones, tú tienes que empezar a vivir la virtud de una manera natural. Cuando una virtud es una pesada losa que cargas y que te cuesta sangre cumplirla, todavía no es virtud. Todavía estás en proceso de adquirirla y estás luchando por adquirirla. Cuando la empiezas a vivir de manera natural, entonces ya es cuando se ha convertido en virtud. Ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a vivir la virtud de la sinceridad y tú le dices, la sinceridad se tiene que vivir sí o sí, aunque te duela, sí o sí, aunque haya consecuencias serias. Y seguramente al principio el niño lo pensará 2 veces y dirá, digo la verdad o no la digo, me aguanto, me quedo callado, me espero. Va a haber un conflicto, porque todavía no aprende a vivirla de manera natural. Cuando el niño aprende a vivir la sinceridad de manera natural, no se plantea en ningún momento, y si le pongo florecitas para que no se oiga tan feo y me castiguen menos, pues no. Me parece que la mejor manera, o la manera más natural de vivir la sinceridad es decir las cosas como son. Ya veremos en otro momento las características que debe tener específicamente la virtud de la sinceridad, porque en gran parte tiene que ver
con que el niño conozca la reacción de sus padres. Cuando un niño dice, es que no le puedo decir a mi papá porque me va a matar, tú dices, ¿en serio? ¿No tuviéramos tanta suerte que te fuera a matar tu papá? Que no te va a matar. O sea, quien mejor conoce tus miserias es tu papá, es tu mamá, él sabe de lo que eres capaz. Claro, el miedo te hace pensar que es probable que te maten, pero no será así. ¿Qué otra característica tiene una virtud? Te ayudan a mejorar como persona. Si algo que estás luchando por conseguir te ayuda a ser mejor persona, es una virtud. Típico de los mexicanos, el tema de la puntualidad. La puntualidad será una virtud, pues cuando la vives de manera ordinaria, de manera natural, sí. Cuando te cuesta sangre vivirla, pues todavía no es virtud, todavía estás luchando. O cuando de plano la desechas, la haces a un lado y tú dices, no pasa nada, 10 minutitos tarde, 15 minutitos tarde, media hora tarde, no pasa nada. Pues la puntualidad, hay quien dice que la puntualidad es una virtud de reyes, porque es quizá la primer manifestación que puede tener una persona de respeto por el tiempo de los demás. Cuando tú me dices, nos vemos a las 5, y faltando 5 minutos para las 5, yo ya estoy listo, me estás diciendo que te importa estar preparado, que es algo que hiciste de manera consciente, que hiciste los preparativos necesarios para poder estar a tiempo. Cuando alguien llega tarde y te dice, ¡ay, es que había mucho tráfico! ¿Y? O cuando alguien llega tarde y te dice, híjole, es que no pasaba el camión. O sea, todas las disculpas que tú me puedas esgrimir o que puedas pensar para justificar la falta de puntualidad, todas son solucionables. Todas tienen que ver con levántate más temprano, empieza más temprano, prevé los inconvenientes que puedes enfrentar en el camino y que te pueden hacer no cumplir con el compromiso de quedamos que a las 2 y a las 2 estamos, no 15 minutos después. Y una característica más de las virtudes sería que deben de estar al servicio de los demás. Cuando tú eres una persona muy virtuosa, muy generosa, de buen corazón, etcétera, 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 si todo esto no lo pones al servicio de los demás, no sirve de nada. Es como si tú me dices, Juanito Pérez ganó el premio Nobel de Química, y esos conocimientos que tiene esta persona no tiene la capacidad de compartirlos con los demás, de poca cosa sirve. Bueno, pues las virtudes es igual. Si tú tienes muchas virtudes, pero estas virtudes, primero, no te ayudan a ser mejor persona, y segundo, no te ayudan a que estén al servicio de los demás, pues ya podría ser el menos virtuoso del mundo, sería la misma cosa. Tiene que notarse el tema de que vivo las virtudes de manera ordinaria. Y luego, pensando en cuál es el mejor momento para que tus hijos, o para que tú promuevas que tus hijos adquieran ciertas virtudes. Hay algo que se llama periodos sensitivos, y esto es etapas del desarrollo de la vida de las personas en la que neuronalmente, emocionalmente, físicamente estás mejor dispuesto para aprender una nueva habilidad. Y entonces, por ejemplo, la virtud del orden es una virtud cuyo periodo sensitivo ronda por ahí de los 2 o 3 años hasta quizá los 5. Quiere decir que cuando un niño llega a primero de primaria ya tiene que tener consolidada la virtud del orden. ¿Y qué pasa si no se la han enseñado? ¿Qué pasa si no se la han cultivado? ¿Qué pasa si no se la han exigido? ¿Qué pasa si no la vive de manera ordinaria? Pues le va a batallar. Le va a batallar porque
en la escuela lo primero que le van a pedir es que sea ordenado con una serie de cosas. Primero con llegar a tiempo, con portar el uniforme adecuadamente, con el orden que debe tener con sus útiles, con su casillero, con todas sus cosas. Y lo más probable es que este niño, que si en su casa no le enseñaron a vivir el orden, lo más probable es que cuando en el colegio se lo enseñen a vivir, lo viva de manera ordinaria. Personalmente tengo una experiencia que es hasta graciosa, ¿no? Tengo una nieta que acostumbraba voltear así las cajas de juguetes y tenía un regadero de juguetes por toda la casa. Y hablo de toda la casa, literalmente. O sea, el comedor, la sala, la recámara, las escaleras, el hall, todo, en todos lados había trinques tirados. Y todo el mundo decíamos, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no agarra uno y juega y lo guarda y juega con otro? Y un día, por azares del destino, me tocó ir a recogerla. No era kinder todavía, era como preprimaria, era como sección maternal, no sé, estaba muy chiquita. Y cuando llegué a recogerla, la maestra, dice, fulanita de tal, ya vienen por ti. Y yo la buscaba, ya ven que cuando vas a la escuela, pues todos con el mismo uniforme, luego no los puedes identificar fácilmente. Yo la buscaba y vi que una niña se paró del lugar donde estaba, recogió todo lo que tenía en su mesa y fue y lo acomodó en unos casilleros. Y luego regresó y metió la silla, la dejó acomodada y dejó acomodado todo su lugar. Y luego ya vino y cuando la vi que era ella y dije, ¡ah! A ver, no, yo vengo por fulanita de tal, esta no es la mía, ¿verdad? Esta es muy ordenadita, esta no es la que yo quiero. A mí écheme la que suele tener un tiradero por todos lados. ¿Esto qué significa? Pues que en su casa la niña no hacía lo que tenía que hacer porque nunca se le exigió, porque nunca se lo pidieron, pero que cuando llegó al colegio, en el kinder, a muy temprana edad, en preprimaria, ni siquiera en el kinder, ahí le dijeron, a ver, esto va aquí. Y una vez que lo desocupes, ponlo en su lugar. Y ya está. Dicen los genios de la educación que basta con 15 repeticiones para que se pueda empezar a consolidar un hábito. Y hombre, entiendo que es una muy mala comparación, pero si tú tienes una mascota, tienes un perrito y lo quieres enseñar a que haga ciertas cosas, pues lo empiezas a enseñar y te vas a fletar un par de semanas y en 2 semanas el perrito, que es un animal irracional, empezará a hacer lo que tú le pides que haga. Imagínate un ser humano. Claro que es perfectamente posible y capaz de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Y entonces, volviendo al tema de los periodos sensitivos, el orden precisamente es una de las primeras virtudes que se tienen que empezar a vivir. Y generalmente en los niños muy chiquitos, y esto valdría la pena que los padres de familia tomen nota, vamos de menos a más y empezamos con el orden y empezamos con la obediencia y empezamos con la sinceridad. ¿Será importante que los niños vivan la sinceridad de manera natural? No sabes la de problemas que te puedes ahorrar si tú enseñas a tus hijos a vivir de manera natural la sinceridad. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que si yo no la vivo, que si yo no soy sincero y le pido a mi hijo que sea sincero, pues está como en chino. Es como más difícil que el niño pueda decir, ¿por qué yo sí, tú no? El problema de las virtudes es que los padres tenemos que ir por delante. No le podemos decir al niño, tú haces esto, yo no, yo ya soy adulto, tú sí hazlo. Pues no. Si yo quiero enseñarle a vivir la sinceridad de manera natural y ordinaria, pues yo tengo que ser sincero. Y tengo que ser salvajemente sincero. ¿Esto qué significa? Que habrá días en que la sinceridad me duela y habrá días en que la sinceridad me cueste. Pero cuando aprendo a vivirlo de manera natural, me doy cuenta que cuando yo soy capaz de decirle a mis papás, papá, fíjate que acabo de meter en un problema, hice tal o tal barbaridad,
necesito que me ayudes. ¿Qué papá te va a decir que no? Hombre, igual no te agarra de eso, sobre todo si hiciste una barbaridad. Pero quien mejor te puede ayudar, quien mejor te puede sacar de los problemas, justamente es tu papá o tu mamá. Pero tú prefieres correr y platicarle tu problema a tu mejor amigo. ¿Por qué? Pues porque temes la reacción de tus papás, porque temes que tu papá te castigue. Y si tienes un papá visceral de estos que dicen 1 año sin televisión, pues ya. Ese es otro tema que hay que platicar con los papás, el tema de cómo manejar las consecuencias. Las consecuencias, ya lo había dicho en una sesión anterior, tienen que ser proporcionales a la falta, tienen que estar de acuerdo a la falta para que surta efecto. Y luego tienes que conocer muy bien a tus hijos para saber qué le viene bien a tu hijo. Yo soy de la idea que hay niños que entienden con una ceja levantada y lo hace sentir muy mal, y hay niños que lo puedes estar despellejando vivo y está muerto de la risa. Entonces, si esto pasa, quiere decir que no pensaste bien en la consecuencia. La consecuencia, si no tiene un efecto de hacer pensar al niño, está mal pensada, está mal planteada, no sirve para nada. Volviendo al tema de los periodos sensitivos, esto sucede una sola vez en la vida, y una vez que pasa este tiempo es más difícil adquirirlo. La mayoría de los periodos sensitivos o de las virtudes que se pueden adquirir suceden entre el año de nacidos y los 10 años. En ese espacio de vida, de 1 a 10 años, 10 años es la edad en que los niños están en 5º año, quizá en 4º año, 5º año. Bueno, pues en ese corto espacio de tiempo los niños tienen que aprender a vivir una serie de virtudes. Hombre, no las habrán consolidado, estarán en proceso, pero tienes que saber, primero, tú explicarme en qué consiste la virtud. Hace poco me pasó un detalle gracioso, porque yo estaba trabajando la virtud de la templanza con niños de 3er año de primaria. Estoy hablando que son niños que tienen alrededor de 9 años. Y cuando yo les pregunté a los niños, a ver, levante la mano el que entienda qué significa la virtud de la templanza. Pues nadie levantó la mano, ¿no? El típico de qué está hablando, ¿no? Y entonces les empiezas a decir, obviamente con palabras que ellos puedan digerir fácilmente, les dices, a ver, la templanza es la virtud que les va a ayudar a ustedes a resistir las tentaciones. Y todo el mundo, ¿cómo? Pues sí, si tu mamá llega y pone un bote de nieve en el refrigerador y te dice, no te la comas, esta nieve es para después de comer. Te agarra una de vueltas al refrigerador y lo abres y ves el bote de nieve y dices, ay, ¿cuánto falta comer? Falta un chorro. Y otra vez. Hasta que de plano la destapas, le tomas y luego le emparejas como para que nadie se dé cuenta, ¿no? Y lo que menos me preocupa es la nieve. Sí, la nieve para eso es, para que te la comas. Lo que me preocupa es que no hayas sido capaz de resistir esa pequeña tentación. Y si no eres capaz de resistir esa pequeña tentación, serás capaz de resistir tentaciones más fuertes. ¿Y por qué me preocupa este tema? Porque el alcohólico empieza tomándose una cerveza y se la toma a los 11, a los 12 años. No es que digas tú, se volvió alcohólico a los 20. Porque cuando los chavos se enganchan con drogas, no se enganchan a los 18, se enganchan mucho antes. ¿Y por qué se enganchan con las drogas? Pues porque son poco resistentes a las tentaciones, porque les gana el gusanito, porque no son capaces de aprender a decir no a lo que no les conviene. Y eso es una virtud. Cuando tú eres capaz de decir, estoy que me muero de ganas, pero no. Es como cuando tus cuates te invitan al antro y luego te dicen, mira, tómale, aquí está bien bueno. Tú sabes que eso va a terminar mal, tarde o temprano. Y si tienes el valor de decir no, y si te insisten y te hacen
echan un montón y te dicen una serie de cosas y tú terminas cediendo, pues en realidad lo que pasa es que no eres lo suficientemente fuerte para decir, a ver, no, y luego darte cuenta que no es el tipo de amigos que tú necesitas o que tú buscas, ¿no? Esto tiene mucho también que ver con el tema de los criterios para elegir amistades, ¿no? Alguien que te invita a hacer cosas que tú sabes que no son buenas de origen, ese no es tu amigo, ese en el mejor de los casos es un cómplice, pero amigo, no. El amigo te invita a hacer cosas buenas, el amigo te dice, espérate, no hagas eso, te vas a tener una bronca, no lo hagas, ese es un amigo. A veces a los amigos les dicen, es que es bien aburrido, no le gusta hacer nada emocionante. Pues claro, pues si para ti emocionante es meterte en problemas, seguramente los amigos te van a parecer que son un poco aburridos, ¿no? Los periodos sensitivos, una vez que llega la adultez, desaparecen. Esto significa que si no viviste los periodos sensitivos en tiempo y forma, es decir, a la hora que tenías que vivirlos, la cosa ya no funciona, no. Cuando no aprendes a vivir una virtud durante tus periodos sensitivos, después te cuesta mucho más trabajo adquirir esa virtud o desarrollar esa habilidad, porque los periodos sensitivos no solamente tienen que ver con las virtudes, tienen que ver con ciertas habilidades, como por ejemplo, ¿por qué es más fácil que un niño de 3 o 4 años aprenda a andar en bicicleta que un señor de 40? Porque el señor de 40 está más pensando en que si me caigo me voy a romper todo. Y el niño no piensa en eso. Y entonces ya el hecho de no tener miedo es un factor que te ayuda a ser un poco más intrépido y es mucho más fácil que aprendas. Pero además tienes un sentido diferente del equilibrio, además tienes mucho más desarrollado el sentido del oído, que es el que te ayuda a mantener el equilibrio. Es el periodo adecuado para que tú aprendas a andar en bicicleta. ¿Eso quiere decir que a los 40 no aprendes? No, sí puedes aprender, pero te va a costar muchísimo más. Igual que si tú pretendes a los 40, a los 30, 35, 40 aprender un nuevo idioma, te va a costar mucho más trabajo que si ese idioma lo aprendiste desde que eras un bebé. Los niños que hablan 2 o 3 idiomas aprenden por las situaciones de su familia a hablar de manera natural su lengua materna, la lengua del país donde viven, la lengua del país a donde tuvieron que viajar, y cuando llegan a la adolescencia terminan hablando 3 idiomas diferentes. Si tú a los 40 te planteas aprender otros 2 idiomas, no es que no puedas, es que te va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Los periodos sensitivos existen en todos los seres vivos prácticamente, ¿no? ¿A qué me refiero o qué cosas pueden llegar a ser los periodos sensitivos? Por ejemplo, todo el desarrollo motriz tiene que ver con periodos sensitivos. Ayer les recomendaba un libro de Trixia Valle, que en el libro que les voy a recomendar, a ratito les digo cuál es, habla de algo que se llama la huella de nacimiento. La huella de nacimiento es estas cosas que influyen en la vida de los seres humanos desde que están en el seno materno. Un ser vivo que se está desarrollando en el seno de la madre ya tiene un contacto con el mundo exterior. ¿Cuál es ese contacto? La voz de su mamá. Con la voz de su mamá, el niño se da cuenta de cómo vive, de cómo es el mundo exterior. Y todo lo que le sucede a la madre, termina siendo un factor que afecta positivo o negativamente al niño, ¿no? Una madre que pueda vivir estresada, que pueda vivir angustiada, que pueda vivir preocupada, obviamente todas estas cosas van siendo algo que transmite al niño de manera natural. Y luego, cuando este niño nace y resulta que la madre, por un afán de exceso de cuidados,
No lo deja que esté en el suelo porque está lleno de microbios, porque se va a enfermar, y el niño jamás gatea. Tú podrías pensar, ¿y qué tiene de malo? Pues mira, las neurociencias están tan avanzadas que hoy en día sabemos que un niño que no gatea, que no practica el patrón cruzado desde sus primeros años de vida, deja de producir ciertas sinapsis neuronales que ayudan a un mejor funcionamiento, y esto repercute en cuestiones como niños con dificultad para correr hacia atrás, por ejemplo. Y tú dices, mi niño no va a ser cirquero, no me importa que no corra para atrás. Niños que no saben correr de lado, niños que no pueden brincar en dos pies, niños que les cuesta mantener el equilibrio en una viga. Podría parecer que esto no sirve de mucho. Sirve de muchísimo. Cuando tú empiezas a ver niños practicar deporte en los primeros años de la educación básica, tú te das cuenta quién gateó y quién no gateó. Y tú ves niños que son torpes con T mayúscula y roja. ¿Por qué? Porque no gatearon, porque les faltó, porque se brincaron una etapa del desarrollo, y ahora aprender a correr hacia atrás, a correr de lado, a brincar en dos pies, les va a costar mucho más trabajo que los niños que sí lo hicieron y que terminan poniendo en práctica todas estas habilidades de manera natural. ¿Por qué de manera natural? Pues porque aprovecharon los periodos sensitivos, porque gatearon cuando tenías que gatear. No es lo mismo que gatee un niño antes de caminar a que pongas un quinceañero a gatear. Ya cuando gateas a los 15 años ya es perder tiempo. Entonces, algunos periodos sensitivos serían la motricidad, el orden, la obediencia, leer y escribir los idiomas. Leer y escribir se aprende de manera mucho más fácil cuando eres un niño chiquito, cuando estás entre los 5 y los 6 años. ¿Esto quiere decir que un adulto no puede aprender? No, sí puede aprender, pero va a costar mucho más trabajo. Otro tema que es importantísimo y que se aprende de manera natural cuando eres un bebé es el autocontrol. Cuando tú ves niños que les cuesta sangre reponerse a que las cosas no salgan como ellos quieren, quiere decir que es un niño que le falta autocontrol, que tiene un alto índice de, parece un contrasentido, pero tiene baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿por qué? Pues porque no se puso en sus manos la posibilidad de practicar esta situación cuando tenía que practicarla, ¿no? También el tema de la lateralidad es algo que tiene que ver con los periodos sensitivos. Cuando tú ves a un niño chiquito que de repente empieza a tener mucha más destreza con una mano o con otra, pues te das cuenta que está empezando a funcionar el tema de la lateralidad. A mí todavía me tocó ver que las personas zurdas eran mal vistas, no eran tan bien aceptadas como los diestros. Sí, digo, ¿y por qué me consta tanto eso? Porque yo soy zurdo y a mí nunca conocí gentes que me platicaron, a mí me amarraban una mano, me amarraban la mano para que yo escribiera con la derecha. A mí nunca me hicieron eso. Quizá tuve mala suerte, ¿no? Pero nunca tuve que pasar por ese tema, ¿no? Y luego también es importante que en el tema de los periodos sensitivos se tenga en cuenta que es el momento idóneo de que los niños aprendan equilibrio. Esto que tiene que ver con andar en bicicleta, por ejemplo. ¿Por qué? Algunos especialistas recomiendan que los bebés aprendan a nadar, porque viven en un medio líquido y lo pones en un medio líquido y casi de manera natural aprenden a nadar. Tú intenta enseñar a nadar a una persona de 50 años, a ver, ahí te encargo, ¿no? A ver qué tan fácil es esto. Seguramente no será tan fácil. Bueno, ya he hablado de que los periodos sensitivos, la gran mayoría se vive entre el primer año de vida y los 10 años de vida.
prácticamente todo entra en esos pocos años. Si tú piensas que la esperanza de vida de los mexicanos ronda los 80 años, luego no se ponen de acuerdo los especialistas, para algunos son 70 y muchos, 70 y pocos, 80 y pocos, dejémoslo en 80. Y luego te das cuenta que en 10 años tienes que adquirir un cúmulo de conocimientos y habilidades, pues pareciera poco tiempo, pero es cuando tu organismo está mayormente dispuesto a adquirir estos conocimientos y estas habilidades. Y luego, si te pones un poco más, digamos, más exigente en el tema del conocimiento de las virtudes, podrías empezar a entender la clasificación de las virtudes y te darías cuenta de que las virtudes pueden variar dependiendo su origen, dependiendo inclusive de tus creencias, ¿no? Para quienes son creyentes, y yo les hablo de las virtudes teologales, podrán entenderme, ¿no? Y para quienes no recuerden cuáles son las virtudes teologales, son la fe, la esperanza y la caridad. Y se dice que de estas tres virtudes hay dos que mueren contigo. Cuando tú mueres, hay dos virtudes que mueren contigo. La única virtud que trasciende la muerte es la caridad. Y la caridad, porque la caridad bien entendida es una virtud de amor. Y se supone que cuando mueres y ves a Dios, puedes ejercer más ampliamente la virtud de la caridad. Pero luego hay otras virtudes que son mucho más humanas, y que es importante conocer y que es importante saber por qué se llaman así. Hablo de las virtudes cardinales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y cuando tú dices, ¿por qué se llaman cardinales? ¿Y qué importancia pueden tener en el desarrollo habitual de los seres humanos? Se llaman cardinales porque son la fuente y el sostén de otro tipo de virtudes. Cuando tú hablas de fortaleza, tú desearías que tus hijos, varones o hembras, cualquiera que sea su género, a ti te gustaría tener hijos fuertes, hijas fuertes. Yo conozco muchísimos papás, padres de familia, de muchísimos alumnos que he tenido a lo largo de mi carrera. Quizá lo que más preocupa a muchos de los papás es saber que a su hijo le falta carácter, pensar que a tu hijo le pueden hacer bullying en la escuela, pensar que a tu hijo cualquiera puede pasar y darle un zape y que tu niño no sepa defenderse. Y entonces, esto lo puedes asociar a un niño que tiene falta de fortaleza. Podría ser. Ya hablé un poquito del tema de la templanza, que es la virtud que te ayuda a resistir las tentaciones. Y tú dime, o tú razónalo desde donde me estés viendo. ¿Será importante que tu hijo viva de manera natural la virtud de la templanza? A lo mejor ahorita tú dices, no me importa la nieve, que se la coma, para eso la compré. Te pongo un ejemplo. Cuando tu hijo tenga 14 años, que si tu hijo ahorita tiene 5 dirás, falta un mundo. En un parpadeo tu hijo tendrá 14 años. Cuando tu hijo tenga 14 años y vaya a las fiestas de 15 años, porque las fiestas de 15 años van los de 14, porque sus amigas tienen 14 pero empiezan a cumplir 15 y entonces apenas tiene 14 años el niño y ya quiere ir a las fiestas de 15. Si cuando tu hijo llega y te dice, papá, voy a ir a los 15 años de fulanita, y tú dices, caray, ya llegamos a eso. Ya llegamos a los permisos, ya llegamos a las fiestas en la noche, a la música, a la bailada y no sé qué tantas cosas más. Y entonces es el momento en que yo debo sentarme con mi hijo y decirle, mira, es importante que sepas que no puedes hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ya vas tarde. ¿A qué edad tú le vas a enseñar a tu hijo a que aprenda a decir no a lo que no le conviene? Cuando tenga uso de razón. Cuando tenga 14 años y se vaya a ir a un baile o a una fiesta.
ahí vas tarde, mi chavo, porque así como le entre, le va a salir. Tienes que enseñarle que la mayor virtud del ser humano es saber elegir lo bueno solo porque es lo bueno. Cuando tu hijo se porta bien por temor al castigo, mala cosa. Cuando tu hijo se porta bien por obtener un premio, mala cosa. Eso lo podemos resumir en está actuando, está haciendo lo correcto, que es portarse bien, pero lo está haciendo por los motivos equivocados. Portarte bien por miedo al castigo, no es el mejor panorama que tú quieres para tu hijo. Tú quisieras que tu hijo se porte bien porque decidió portarse bien, porque es lo mejor, porque es lo bueno, porque así debe de ser. Y ya está. Y me gustaría que ese mismo criterio que emplea para portarse bien, lo utilice de manera ordinaria en su vida. Si yo pudiera decir con toda paz, mi hijo es capaz de elegir lo bueno, solo porque es lo bueno, señores, han hecho su trabajo con mérito y se merecen una medalla. Y padres que puedan decir, yo tengo un hijo que sabe decir no a lo que no le conviene y sabe elegir lo bueno solo porque es lo bueno, habrán hecho su trabajo como debe de ser. Hombre, como que más quisiera que los hijos siempre fueran lo mejor del mundo. A veces, no siempre los mejores padres del mundo producen los mejores hijos del mundo. Esa es una realidad. Pero tiene muchas más probabilidades de tener buenos hijos quien es bueno que buenos hijos quien es malo. Me parece que esa es una cuestión de lógica natural y lógica sencilla. Si yo soy bueno, si yo actúo bien, si yo voy por el camino recto, lo más probable es que mis hijos transiten por ese mismo camino. Si yo voy por el camino chueco, si yo voy por el camino torcido, lo más probable es que mis hijos se tuerzan. Y luego, hablando de la virtud de la justicia, volviendo al tema de las virtudes cardinales, a lo mejor cuando tu hijo es muy pequeño, cuando tiene 6, 7, 8, 9 años, todavía no es tan trascendente la virtud de la justicia, pero déjalo que llegue a la pubertad. Y en la pubertad los hijos y los alumnos defienden dos banderas fundamentales. Una que tiene que ver con la justicia, lo justo, y otra que tiene que ver con lo razonable. Todas las cosas que tú hagas para tu hijo tienen que ser justas y razonables. Justas y razonables para los criterios de él, no para los tuyos. Tus criterios no son los de un niño de 13, 14, 15 años. Y entonces tienes que actuar en ese mismo sentido. Lo que es justo para mi papá puede no ser tan justo para mi hijo, ¿no? Y si tú defines la justicia como dar a cada quien lo que cada quien merece o lo que cada quien necesita, bueno, pues te darás cuenta que en la pubertad tu hijo necesita muchísimas cosas. Y finalmente, la última de las virtudes cardinales, o la primera, según lo quieras ver, la prudencia, definida de la manera más coloquial y más sencilla como la virtud de pensar 2 veces las cosas antes de actuar, me parece que es lo que cualquier padre quisiera de sus hijos. El vicio opuesto a la virtud de la prudencia es la imprudencia, y la imprudencia es la madre de todas las desgracias en la vida de los adolescentes. Los adolescentes suelen ser imprudentes por naturaleza. Si tú eres capaz de tener un hijo puberto o un hijo adolescente que sea capaz de vivir la virtud de la prudencia, hombre, tienes la mitad de la batalla ganada y tienes la posibilidad de disfrutar plenamente la adolescencia de tus hijos, porque ese es además
el planteamiento que yo te dejaría como para que lo razonaras. La adolescencia de los hijos es una etapa del desarrollo en la que tu papá, tu mamá eliges qué quieres hacer. ¿Quieres disfrutar la adolescencia de tus hijos o de tus hijas o prefieres padecerla? Porque las dos cosas son perfectamente posibles. Si te preparas, si desde que tu hijo nace tú ya estás pensando en que ese momento va a llegar y empiezas a preparar el camino, seguramente estarás en posibilidad de disfrutar la adolescencia de tus hijos. Si la adolescencia de tus hijos o hijas te toma por sorpresa, lo más seguro es que la sufras en serio. ¿Por qué? Pues básicamente porque estarás hablando idiomas diferentes que tus hijos. Eso me lleva a platicarles del libro que les quiero recomendar en esta sesión. Se llama Método de 8 valores para la crianza efectiva. Es también de Trixia Valle y es un libro donde habla de las virtudes desde el punto de vista de la autora, de las virtudes que son necesarias para tener un desarrollo, sobre todo un desarrollo emocional mucho más armónico. Para terminar, yo les diría únicamente el tema de las virtudes humanas como el orden, la obediencia, la sinceridad, la amistad y la generosidad, las tienen que vivir tus hijos de manera ordinaria y las tienen que entender en su sentido más amplio. Cuando tú le preguntas a un niño, ¿qué entiendes por virtud de la generosidad? Y te dicen, es darle un peso al señor que está en la esquina del semáforo pidiendo. Eso no es generosidad. Y generalmente los actos de labor social que se hacen en las escuelas lo que ponen de manifiesto es la generosidad de los padres, no tanto la generosidad de los hijos. La virtud de la generosidad bien definida es pensar primero en los demás. Cuando yo estoy en una mesa y soy incapaz de tomar el último trozo de pastel o la última rebanada de pizza, aunque yo la haya comprado, y antes de tomarla pregunto, ¿quién más quiere? Eso es pensar primero en los demás, en lugar de el típico mexicano que dice, el que agandalla no batalla. La generosidad siempre será pensar primero en los demás. ¿En qué? En el bienestar de los demás, en las necesidades de los demás. Hombre, es que yo creo que yo también lo necesito, yo también lo quiero. Pues sí, una generosidad que no signifique dar lo que más te cuesta no es generosidad. La generosidad de regalar lo que ya no te sirve, lo que ya no usas, lo que ya no te pones, lo que ya está viejito, lo que ya está desgastado, eso no es ser generoso, eso es tirar la basura en un lugar diferente. Generosidad sería dar lo que más aprecias. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver regalando mamá la bolsa que más te gusta, ¿no? Regalando papá tu herramienta preferida. Eso sería generosidad, ¿no? En fin, pues bueno, no me queda más que agregar, como en todas las sesiones, mi correo. Bueno, antes del correo, me gustaría decirles una cuestión que me parece muy importante. Si ustedes piensan en algún tema concreto que les gustaría que pudiéramos desarrollar, me lo pueden poner en el correo y veremos la forma de incluirlo en estas sesiones, porque cuando elegimos los temas de los que íbamos a hablar aquí fue complicado, porque si tú haces una lista de 10 es difícil, de 20 es difícil, de 40 es difícil, y todos te parecen importantes, y dependiendo de tu situación en particular, algunos temas pueden ser más importantes que otros. Pero si ustedes nos dicen, me gustaría que abordaran tal o cual tema, con muchísimo gusto lo pensamos y lo preparamos para que podamos darle cabida dentro de los temas que hemos programado para ustedes. Mi correo es obravo571@hotmail.com y
En él estaré dando respuesta a las inquietudes, a las preguntas que tengan todos quienes deseen plantearlas. Espero tener la capacidad de poder responderlas y de poder contestarlas todas. Ojalá sean tantas que me cueste trabajo contestarlas, pero procuraremos dejar satisfecho a todo el mundo. Por hoy es todo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.